estos eran un estudio, pedían un estudio McKinsey. Oye, a ver, ¿cuál es el apetito de la gente para los coches eléctricos? Pues no, la gente no los quiere. Vale, bueno, segundo estudio. ¿Cómo se los introducimos? No, pero que la Por gente, a ver, detrás, por detrás. por detrás, sí, claro, pero a ver, vosotros gobernantes electos sois la voz del pueblo, sois los que transmitís la necesidad del pueblo, no, no al revés. Que no. A ver, esto queremos que sea así. No, si el pueblo no lo pide y no lo quiere, no nos da igual, pero esto tiene que ir para adelante. Entonces, pues ya, pues bueno, ustedes tenéis que prohibir esto, tenéis que más impuestos, tenéis que eh, preparar la transición a los coches eléctricos y todo eso. Habrá un plan por ahí. Bonita palabra, sí. La transición. Sí, Bueno, y Pues a mí entonces, del coche eléctrico solo me interesa quién conduce. eh, ¿puedes desarrollar ese mensaje críptico un poco, Mac? No, pues sí, ya críptico. está, es una pregunta. Es decir, ¿quién es el que conduce? Bueno, sí, yo ¿Eso qué siempre... quiere decir? Que tú no lo vas a conducir nunca. ¿Quieres decir? No, Ah, no. Es, ¿quién es el conductor? Bueno, yo esa pregunta me la hago para todos los coches, no solo para los eléctricos. Si voy a Pues subir un coche, por eso digo, digo, pero esto, ¿quién lo por eso, conduce? El loco de la ahí está. colina, bueno, yo me quedo y luego iré más tarde y ya está. pero Linares, No, no es ¿tú te eso. dejas que te lleven en coche? ¿Eso desde Eh, cuándo? Muy contadas ocasiones y, en ¿Ah, fin, en sí? casos Ah, bueno. excepcionales, sí. Vale, está bien saberlo. Sí. No me refería yo a eso. Me refería al fenómeno del conductor, a la naturaleza del conductor. Sí, hoy Eh, estamos espesos. Tendrás... este, Claro, porque Mac, tú te acabas de levantar de la siesta, estás fresco, con energía y tal. Nosotros no estamos en ese nivel. no. Tienes que ayudarnos un poco. ¿Qué va? Os estaba escuchando atentamente y bueno, técnicamente es muy interesante y tal, pero técnicamente quiero decir que, pues vale, pero eso no es, digamos, a mí no me preocupa ese tema, o sea, el que para mí lo más interesante es la naturaleza del conductor. O sea, A ver, tú vamos a ver. entiendo, pues sí es fácil, Estás un caramba. Tú ahora, poco, por ejemplo, sí. Sí, estás vestido, ¿no es eso? el que es. Claro, ¿quién está vestido? Yo de cintura para arriba sí. Vale, pero ese yo es el punto de interés. Porque ese yo hace montones de cosas sin enterarse de nada. ¿Sabes? O sea, ese yo Sí. que vive O sea que y está viviendo por ahí. el Y, conductor lleva el piloto automático puesto. claro, desde que nace hasta que se muere normalmente. Vale, vale. Entonces, la naturaleza de eso, de ese que debería ser el observador, pero que no observa nada porque vive en automático, eso es para mí lo más interesante. Es decir, el qué hace ese ser, vamos a llamar, en piloto automático, pues no es algo que no me preocupa. O sea, es decir, qué hace, por poner un ejemplo y sin ánimo de comparar, una vaca a lo largo de toda su vida? Pues bueno, pues hace, pero eso no tiene, sí, tiene un interés a lo mejor biológico o zoológico o tal, pero no es lo que a mí me interesa. Siendo interesante, quiero decir, que es interesante técnicamente, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo más interesante, bajo mi punto de vista siempre, es ese que está haciendo eso, ¿qué es? ¿Lo veis claro? Por lo menos la pregunta. Cristalino, Mac, cristalino. Ese Pues que esa es la está cuestión. haciendo eso, ¿quién es? Exacto. Pues a ver, ¿qué querrás decir? Ese que está haciendo eso, ¿quién es? O sea, la Sí, tú persona dirás, que sí, compra un coche eléctrico, entonces, ¿qué le motiva a esa decisión? ¿O No, no, qué? no, esto va No, más no, para a ver, arriba. vale, a ver. A ver, más para arriba, Sube vamos a tres ver. escalones más, sí.
Subimos Eso 3 escalones más. Pero entonces, si subimos Mira, 3 yo- escalones más, da igual que conduzca un coche eléctrico o una moto de gas, ¿no? o una burra, Eso o una es, burra. Pero entonces nos estamos eso es. desviando un pelín, ¿no? del asunto, ¿no? Claro, por eso digo que a mí de Ah, todo el tema del coche eléctrico y cambia coche eléctrico por nevera de hielo y cámbialo por zapatos de charol y cámbialo por lo que te dé la gana, lo más interesante es el sujeto. Y si yo te digo, por ejemplo, ¿tú qué coche tienes? Dime un coche, aunque no sea el tuyo, uno, cualquiera. Es decir, dime un coche, ¿qué tienes? Dime Lamborghini. uno. un DeLorean. Vale, un DeLorean, perfecto. Entonces, ¿qué es el poseedor de ese DeLorean? Es Y tú me dirás, probablemente soy yo, o sea, eres tú, ¿no? ¿En eso estamos de acuerdo? Sí. Pues si estamos de acuerdo en eso, los dos estamos hablando de algo que ninguno de los dos sabe lo que está diciendo. ¿Me sigues? ¿O el que se acaba de despertar soy yo o eres tú en vez de yo? ¿Sabes? es que es un giro tan... Hombre, claro, pues es el Esto es giro el que hay que dar, capítulo 2 porque del diálogo de iconoclastas de hoy. Esto es otro, esto es... Vale, entonces hay que resetear y ya estamos hablando de da igual coches o claro, eléctrico, nada. Ya es otro... vale. Entonces, bien. Y identificar a esa persona que conduce o que hace lo que sea para... A la te persona sirve... no, identificar a la persona no, al que lleva dentro. O fuera, que también eso no está claro. Linares está ayudando con sus comentarios aclarativos. Estamos llegando a buen puerto. Entonces, es para elegir relacionarte con esa persona, es para como mero observador de tu entorno, no, ver es esa para persona. darte cuenta, de que cualquier animal está vivo, eso es indudable. Tú los ves correr por ahí y hacen sus cosas y se dedican a lo suyo. Cualquier tonto con letras mayúsculas está vivo y también hace cosas y dice cosas y trabaja y tiene una vida, pero no es consciente. O digamos que el grado de conciencia que tiene de sí mismo y de lo que de lo que le rodea es limitado en general, en todas las personas, por supuesto, pero en unos también más que otros. Entonces, Sí. el punto interesante es el observador, es decir, el que conduce el coche. No solo qué coche conduce, que quiero decir, repito otra vez, que es muy interesante lo que nos ha dicho Pepe. Yo me he notado unas cuantas cosas para el día que tenga que comprarme un coche eléctrico, que espero que sea nunca, pero bueno, las he anotado y ya está. Es decir, ¿eso es interesante? Sí. Ahora, y repito, bajo mi punto de vista, lo más interesante es la naturaleza del ser. Es decir, ¿quién hace eso? O sea, si ahora, por ejemplo, Unai, yo te pregunto, ¿quién está escuchando en este instante? Uno que cree ser Unai. Es Claro, uno de es los... decir, O que dice ser Unai. Es una de las de las personalidades gurderianas. Mac, ¿qué te parece esa mira, respuesta? eh, bueno, te diría que es, Te he dejado fíjate, loco ahí, ¿no? cogiendo... Estás tartamudeando un poquito, ¿no? No, estoy buscando, bueno, aparte yo tartamudeo siempre, porque, bueno, eso es otra cosa que os explicaré algún día y que tiene su explicación, y yo a veces lo pienso y digo, ¿por qué cuando empiezas una frase no la terminas? Bueno, pues porque antes de terminarla se me ocurre una forma mejor de decirlo, y entonces Sí. corto lo que estoy diciendo y me voy al otro lado. Sí. Y ahí me vuelve a pasar lo mismo y por eso empiezo una frase normalmente 3 o 4 veces. Pero bueno, esa es la explicación. Aparte de lo tonto momento, que uno está... perdona que te interrumpa, es que quiero decirle a Unai que Mac estaba pensando a ver cómo te lo decía para no ofenderte. No es eso. En esta ocasión no, en otras ocasiones puede que sí. No, pero El único es más fácil que eso. el único que me insulta aquí eres tú, Linares, Ya, así ya, que, pero Mac, yo lo hago es por verdad que es muy amor. educado. Yo lo hago por Ya. amor y eso se perdona enseguida. ¿No? Entonces, Mac, ¿qué decías?
Mira, ¿tú te acuerdas el otro día que estabas comentando, o que estábamos comentando, que hay un defecto general y que tiene una trascendencia brutal, que consiste en no ir al origen de los estudios científicos, Sí, o sea, no coger los estudios científicos primarios? me Entonces acuerdo. ahí de acuerdo, se crea una especie de nube alrededor de algo que se da por supuesto, y entonces se construye a partir de ese supuesto ya. Pero no se pierde el origen, es decir, que nadie parte desde el principio, ¿no? Bueno, pues eso es exactamente lo mismo que ocurre cuando tú dices yo. ¿Entiendes? Sí, No llegas, o sea, quiero decir, y digo tú por decir tú, pero yo podría decir lo mismo de mí. Sí, sí. Es decir, no, en vez de llegar, en vez de partir de un origen que dices, bueno, esto está claro, es una base sólida, esto lo tengo claro y desde aquí empiezo a razonar y cuando digo yo, ya sé a qué me refiero. Eso no es así, si te fijas. Si tú partes de una posición intermedia, que es un supuesto, que das por supuesto, es decir, que pues eso no se, hombre, pero ¿qué estás preguntando? Pues eso no se discute. Y es la misma retórica que se usa con los estudios científicos. Es decir, cuando todo el mundo dice yo, salvo, digamos que tan contadas excepciones que esas sí que cabrían en un taxi, que diría a veces Paco, el resto partimos de una posición intermedia donde todo lo que hay por debajo lo das por supuesto, pero no lo entiendes. sí, te sigo. De ¿Comprendes hecho, no es la eso? primera vez que hablamos de esto. Sí, sí. Claro. Pero fíjate que es la misma ley general, es decir, lo mismo que hace, el mismo fenómeno que se produce con cualquier estudio, que tú los has comentado, ¿no? Es decir, oye, ¿y dónde está el estudio que dice que el VIH, no sé qué, tal? Eso, pues no está. Y yo, pero ¿cómo que no está? ¿O qué estás preguntando? Pues eso todo el mundo lo sabe, eso todo el mundo lo dice, eso está más claro que el agua. Vale, pero sácame el estudio original. Hombre, pues eso ya no está. Pues con el yo pasa lo mismo, es decir, que todos actuamos y actúas y actúas, reaccionas, funcionas y tal, pero no sabes qué eres. No tienes, el problema no es que no lo sepas, es que no tienes conciencia de qué eres. O la conciencia esa es una conciencia de que, hombre, pues yo, ¿qué voy a ser? Pues yo soy yo. Sí, sí, vale, pero ahora explícame eso. Eso entronca también con lo que comentamos hace poco de las dos preguntas de profundidad. Es decir, hombre, yo soy yo, vale, pero ¿tú qué eres? Pues yo, pues ¿qué voy a hacer? ¿Que no me ves? No, sí, pero tú explícamelo. Y ya está, ahí se termina. Yo por eso decía, o sea, cuando decía que lo que me interesa, lo que más me interesa del coche eléctrico, igual que puedo decir de las estufas de butano, es el propietario, es decir, el usuario. Es decir, tú háblame del usuario, ¿no? Que lo otro es interesante, es decir, el día que yo me quiera comprar una estufa de butano, pues tendré que, o sea, miraré el aspecto técnico y tal, que eso tiene ese interés técnico, quiere decir que no es que no sea que sea una cosa superflua, ¿no? Pero que lo más interesante para mí, lógicamente, es decir, insisto que es para mí, es decir, que no es que sea, es eso, es decir, cuando yo digo algo, ¿quién dice algo? ¿Comprendes? Cuando tú te Sí, montas en un coche de gasolina o tal, vale, ¿quién conduce? ¿Quién es el propietario? ¿Qué es ese propietario? Eso es lo más interesante, porque esa pregunta no se la hace nadie, salvo sí, los que van en el taxi, ¿no? yo a veces me la hago y me encuentro con con estas situaciones, ¿no? Los diferentes yoes. O sea, yo a veces, aún estando sereno y poniéndome como un propósito el ser yo mismo, que no es fácil, luego vas a una, no sé, cena de negocios o estás rodeado de unos ciertos, no sé, cualquier ejemplo que podamos poner, y entonces hay otro yo que toma protagonismo, que es el que conduce el coche, como tú decías, y, y luego llegas a casa con un sabor agridulce de haber dicho, bueno, hoy he conseguido solo parcialmente, pues realmente yo como entiendo las cosas y cómo soy y cómo quiero ser, pues demostrarlo en este entorno. Porque en otros entornos es más fácil, cuando estás solo,
o cuando estás con gente muy cercana, pero debería ser consecuente e íntegro, ¿no? Deberías tú buscar tu yo siempre en todos los aspectos de la vida, y esa serenidad que te lo permita el decir, bueno, ¿qué pasa aquí si yo esto digo que no lo veo así o así, o esta vez, o simplemente, ¿qué pasa aquí? Sí, me callo. Sí, y no digo nada, un silencio de esos incómodos, que igual estás con cierta gente y bueno, a este tío Nike le pasa, que no dice nada, quiere decir o lo hemos afundido o tal, o este no vale para lo que nosotros pensamos, o entonces todo eso pasa por tu cabeza, entonces adoptas un yo que luego dices, bueno, pues bueno, solo parcial, eso es A ver, solo una parte de mi yo. Mac ha preguntado por el tronco y tú estás hablando de las puntitas de las ramas, donde ya nacen las hojitas y eso. Lo digo, precisamente esa frase que dice andarse por las ramas. Exactamente eso es lo que has hecho. Vete al tronco, bien. Linares. Vete tú al tronco, a ver. Vete al tronco. No, Vamos a ver, te escuchamos. No, que yo lo que he dicho, sí, porque Mag está hablando de eso, de que el que es, Sí. el que es. Bien. Y tú estabas hablando de una de las versiones del ego que quiere, por ejemplo, ser reconocido, o quiere tener razón, o quiere mostrar su faceta de no sé qué y tal, pero claro, eso yo creo, tampoco lo sé seguro, pero yo creo que eso no está ni siquiera conectado con el tronco, con el que es, con lo que está diciendo Mac, con el observador, con es que no sé ni qué nombre ponerle. Sí, mira, lo que tú comentas es cierto, es decir, esos son lo que Gurdjieff llamaba muchos yoes, o los yoes de Gurdjieff, eso está claro. Eso tiene, es decir, él le llamaba también la falsa personalidad, por diferenciarla de lo que sería el yo auténtico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué es la falsa personalidad? Pues es precisamente ese conjunto de yoes que hace que en cada momento tú te manifiestes, o digamos, manifiestes unas características que son las que el entorno va a apreciar más. O sea, El desatino controlado de Castaneda, ¿no? Algo así. Bueno, sigue, perdona. Bueno, no es exactamente, o sea, lo puedes ver desde un punto de vista más práctico y vendría a ser también como lo que hemos comentado a veces. Dices, bueno, a ver, ¿dónde vas? Pues me voy a una fiesta de disfraces. Bueno, pues entonces te pones un disfraz, ¿no? ¿Dónde vas? Pues me voy a hacer footing. Pues entonces te pones unas zapatillas de correr y un pantalón cortito y tal y cual. ¿Dónde vas? Pues y así sucesivamente tú cambias de atuendo. Pero lo difícil, o sea, y en el momento que tú cambias de atuendo, es decir, que tú vas vestido de una determinada forma porque estás en un determinado ambiente, y entonces ¿de qué hablas con los que corren contigo si es que haces footing? Pues hablas de cómo te cansas, de la pájara, del no sé qué. O sea, quiero decir, adecuas tu vestimenta, tu comportamiento, tu nivel de conversación, tu actitud en general al entorno en el que tienes en cada instante. Y cuando cambias de entorno, pues también cambias de vestimenta, cambias de actitud y cambias de cosas. Cuando te cabreas, por ejemplo, con alguien, pues adoptas lo mismo, es decir, otra posición, otra postura, otra forma de comportamiento. Esos son los diferentes yoes de Gurdjieff. Y eso se hace en automático, o sea, no es que tú lo decidas, sino que, claro, pues, si te vas a correr sí que decides la ropa que te pones, pero en general, es decir, con las actitudes mentales de cada instante, con las que te van, digamos, invadiendo, eso no se decide, es decir, simplemente tú vas reaccionando a lo que va ocurriendo y te vas poniendo una vestimenta en cada instante. Pero ese no es el punto, es decir, eso es lo que, ya te digo, lo que Gurdjieff decía con muchos yoes, y cada uno de esos yoes tiene unas particularidades, incluso son incompatibles entre ellos, porque hay topes entre uno y otro, es decir, eso es lo que, es decir, un extremo de eso es la disonancia cognitiva, es decir, tú puedes estar ahora muy amable con una persona y de repente, digamos que manifiestas otra faceta de tu personalidad y con otro estás excesivamente agresivo o te sales de tono.
¿Y cómo he podido hacer eso? Bueno, pues esos son los diferentes yo, es decir, porque en cada momento una de esas personalidades pues ocupa la conciencia y entonces tú reaccionas con la conciencia. No, no es que tú reacciones, sino que esa personalidad que te ha invadido pues se comporta como ella es, ¿no? Pero hay otra cosa que está por debajo todavía de eso, que es que es el yo subyacente, podríamos decir. Es decir, existe un algo que es capaz de tener o de ser invadido por diferentes tipos de personalidad o de comportamiento, o llámale como quieras. Ese es el punto de interés, porque eso es lo permanente. Aunque ese, digamos, usando otra vez la misma expresión, ese yo permanente ni es yo ni es permanente, porque no tiene una conciencia de sí que perdure a lo largo del tiempo. Va cambiando. Sí. Entonces, ¿Sabes? claro, es que deberíamos bautizar a ese yo permanente, que no es ni yo ni permanente, para aclararnos y no tener que cada vez explicar qué no es. Y entonces le podríamos poner un nombre para aclararnos, no sé cuál, pero uno que le vaya, aunque no sea perfecto, pero para no estar cada vez, no Sí, sé, ese es el ser. el ser, bien, sí, Ya. El ser es una forma de llamarle. el que es, bien, sí, vale, el ser se acaba antes. Eso en inglés no lo entenderán porque ser y estar allí es lo mismo, pero, pero aquí sí que no lo entendemos. Entonces, vamos a ver, ¿y si el ser eh, acaba espabilando un poco y no se deja invadir por ninguno de esos otros yoes? Bueno, eso, eh, de hecho, ocurre necesariamente, porque ese es el proceso de desarrollo del ser. Es decir, eso ocurre aunque uno no quiera. Quiero decir, si tú dijes eso, hoy no, mira, voy a dejar de evolucionar, no se puede, ni puedes, Ah, eso también lo hemos comentado alguna vez, no puedes ni correr más ni correr menos, ni quedarte parado, ni ponerte a toda velocidad. Es decir, tú vas a tu marcha y que es la única marcha posible. O sea, eso es como pues eso, es decir, una planta crece a su ritmo y ya está. ¿Y cuánto ha crecido ayer? Pues ha crecido lo que le ha tocado. Ni un poco más, ni un poco menos. Hombre, hubiese podido, no, no, porque tenía una cantidad de agua, porque en esa época hay unas determinadas horas de sol, porque la tierra tiene unos nutrientes donde está plantada y entonces crece exactamente lo que tiene que crecer, ni un poquito más ni un poquito menos, ¿no? Ahora, el estudio de ese fenómeno, que sin ser importante forma parte de ese crecimiento, o sea, llega un momento en el que uno pone la conciencia precisamente, o va poniendo más la conciencia precisamente en ese punto. Es decir, en ese punto que es lo más trascendente que hay. Es decir, que son las dos o tres preguntas típicas de la filosofía. ¿Y yo qué soy? ¿Qué hago aquí? Y esto de qué va, ¿no? Y en ese momento, eh, o sea, también Gurdjieff decía que uno puede, o sea, es una especie de técnica que es como mantener la conciencia, digamos que doble. Es decir, por una parte, ver lo que está pasando fuera y simultáneamente ver lo que está pasando dentro, que vendría a ser como ver lo que está ocurriendo, pero ser consciente de quién está observando eso que está ocurriendo. Eso me parece que Gurdjieff le llamaba el recuerdo de sí, que es un concepto muy interesante. O sea, es eso, justamente, ¿no? Entonces, alguien puede estar hablando del coche eléctrico, pero a la vez, y eso obviamente tiene un interés, como cualquier otra cosa, pero a la vez tú puedes ser consciente de que de ese alguien que está hablando del coche eléctrico. Mm, ¿Sabes? sí, Eso es sí. bastante difícil. O sea, es bastante difícil. Quiero decir que es difícil hacerlo. O sea, es como una especie de meditación, por llamarle de alguna manera, ¿no? Que no es, o sea, no es algo obvio. Porque lo Eh, normal es. yo en vez de meditación lo llamo atención. Porque Sí, exactamente. si estás Es eso, atento, es pues eso. ya está. O sea, el ser está atento y entonces podríamos decir que si está atento no a la realidad del presente, sino a las implicaciones, llega un momento en que el ser es pasota y dice, ¿y qué? Eso es. Exacto. Pero claro, ¿qué pasa? Que ahí pues hay poca gente que llegue. O
sea, que esté atento y que diga y qué. Y ahí viene una pregunta que hice yo hace varias semanas. Dice, a ver, si los 4 gatos que caben en un taxi y que han llegado más o menos a un punto así, resulta que por casualidad eran todos vegetarianos casi de nacimiento, eh, podría ser que esa dieta tenga algo que ver con llegar a ser pasota, a que el ser se haga Bueno, pasota o algo así. bueno, espera, antes de atajar ese interesantísimo planteamiento, Guinares, del vegetarianismo, yo creo que el problema es mantener esa Atención, perspectiva de observador desde el ser. O sea, yo atención, creo sí. que todos, yo creo que todos en un momento eh, nos damos cuenta de eso. O sea, yo, por lo menos en mi caso. Pero el vivir con eso integrado y deambular por la vida viendo a tu cuerpo que va aquí para allá, hace esto, hace lo otro, desde la perspectiva del ser, constantemente, con tus cosas del día a día, con tus... Eso quizás sean los 4 o 5 esos que entran en un taxi en la historia de la humanidad que viven así, ¿no? Yo creo que Bueno, es sencillamente es el mantenerte. no poner el piloto automático. Estoy yo aquí, yo llevo el volante y no lo voy a soltar. Y en la mayoría lo suelta, y pues yo no, y ya está. O sea, estar atento a la carretera, no sé. Sí, Yo, pero Entonces eso que se dice, eso se dice con una sola palabra, que es esa, es justamente es mantener la atención, pero en la práctica no es algo evidente, no es no, algo obvio, no es algo que tú puedas decir, mira, pues a partir de mañana voy a estar atento. Eso es no. una práctica, por eso decía yo lo del tema de la meditación, que yo no medito ni nada, ¿no? Es decir, pues solo por la connotación que tiene de algo que hay que practicar, es decir, que no se trata o sea, esa atención es una consecuencia digamos, de un primer interés en darte cuenta y después del el desarrollo de una técnica que aunque no tenga, no sea algo, a ver, listo. Vea, perdonadme un instante que cierro una puerta. Ya está. Pues eso es una consecuencia de una práctica que se desarrolla con el tiempo, o sea, que no es de hoy para mañana, ¿no? ¿Y en qué consiste? Pues simplemente en observar al que le están ocurriendo las cosas. O sea, en eso que decía Gurdjieff, es decir, eh, en no darse por supuesto. O sea, simplemente poder mantener la conciencia desde el observador, con independencia de lo que ocurra. Es decir, que tú dices, bueno, pues ahora estoy conduciendo un coche eléctrico y entonces hay dos formas de verlo. Una, te sumerges allí con los pedales y las sensaciones que el coche eléctrico te produce y otra, que es esta que estamos comentando, que es la de darse cuenta del que está experimentando esa experiencia. O sea, no perder el punto de vista del ser, no perderlo. O sea, Vale, ser simplemente lo que decía Paco, justamente, es estar atento a eso. O sea, mantener la atención no en lo que está pasando, sino en a quién le está pasando. Con independencia de que pase lo que pase. Es decir, que tú, por lo que tú comentabas antes, y bueno, pues hoy el ser está sufriendo una experiencia de inmersión en una reunión de negocios y no se está comportando como a ese le gustaría. Bueno, pero tú lo estás observando. Esa observación es el secreto, ¿no? pero es algo que tenemos que intentar, que tenemos que tender a eso, ¿no? Es que tenderás a eso necesariamente, porque llegará un momento, o sea, llega un momento, de hecho, en el que haces esa distinción. Es decir, te das cuenta de que una cosa es lo que está pasando y otra cosa diferente es a quién le está pasando. O sea, que hay un observador, que hemos comentado otras veces, ¿no?
que sería ese ser, ¿no? Sí. Y entonces cuando distingues el observador del observado, que esa es una primera parte, pues después cada vez más eres más consciente de que lo que está ocurriendo es una cosa y el que está observando es otra. Sí. Sí, ¿Sabes? Esa es la cuestión. yo a la gente Y le eso es- digo que vea su vida como si estuviera sentado en la primera fila del patio de butacas del cine, ¿eh? Y que estuviera viendo su vida en la pantalla. Pero que él no es el protagonista, es el observador, el espectador, ¿eh? Entonces, Claro. cuando alguien le pega una hostia, como él, no se la han pegado a él, sino al de la No, pantalla, ya. al de la película, No, él no. se queda tan tranquilo, no reacciona. ¿Eh? No, ya, pero eso es una fantasía, Linares, ¿eh? Tú vas por la calle y te Bueno, vienen cuatro sí, ya, personas con unas claro. navajas y tal, y oye, nada, aquí coserme a navajazos, que quiero ver a ver cómo esto se desarrolla. Sí. Espera un momento que mi ser No, va a ver cómo. no, Eso por un lado. Y por otro, sí, tu ser, o sea, porque ahora vamos a una pregunta que hago yo. Ese eh, tra- mm, transicionar hacia observador lo haces por unas características biológicas que tienes en tu cuerpo, ¿no? No hay una esencia flotando hasta ahí, que no, es simplemente el intentarlo con tus neuronas, con tu fisiológicamente. Entonces, si hay alguien que te está, no lo sé, yo qué sé, si eso lo haces con tus ojos y tienes un problema en tus ojos y te quedas ciego, o sea, que necesitas también de tu cuerpo para hacer este ejercicio. No puedes desentenderte de él y visualizar como que estás a 2 metros de tu cuerpo y que alguien le está cosiendo a navajazos, No, porque no, algún claro, navajazo pero te llegará a un no, sitio no, que te no, es que dolerá, te no, hará no es algo eso, no y es te eso. hará volver a la realidad. no, No, te no, has pasado de... el es que, ejemplo que yo ponía era a efectos de reaccionar. Lógicamente, en la vida real, ya procuro yo que nadie me llegue a dar una hostia. ¿Por qué? Pues porque ya los veo venir, y ya me aparto o saco algo que disuada al que viene a pegarme una hostia. O sea, una Una pregunta, cosa... perdón, una pregunta, Sí. una pregunta. Eh, ¿Tú eres observador ¿Se ha cortado o...? en sí, venir? ¿O Se ha- puedes mantener las no, dos cosas a la a vez? ver, se ha no, cortado, ¿eh? se ha acordado un poco. A ver, mi pregunta es, dices, a mí yo no permito que nadie me pegue porque yo los identifico por la calle y veo a alguien que puede haber un peligro. Vale, tú a la vez que estás haciendo ese ejercicio, también estás haciendo el ejercicio de estar mirando a esa persona que está interpretando a los que están en la calle que pueden ser potencialmente peligrosos. ¿Tú haces todo eso a la vez? A ver, ¿O una Claro, parte la eso es lo que olvidas? debería, la, eso es el recuerdo de sí. Es decir, eso es no perder. Es que ahí yo creo sí, que lo que tú dices se presta a una confusión pero porque no es así. Es decir, que el que tú estés observando no quiere decir que te importe un rábano todo lo que pasa. No, ¿Sabes? O sea, yo digo, puedes estar observando y ser el observador a la vez. claro, claro, hombre. Es que eso es No, lo que es sí, realmente. Lo que sí, pasa es que, claro, claro. fíjate, eso que acabas de decir es lo que es realmente. Es decir, ¿qué ocurre? Pues que tú estás observando y a la vez eres el observador, lógicamente. no, Es que, pero yo Pero, creo que a eso no ver, se... no, es No, que yo creo que te has enrevesado. Los problemas precisamente vienen porque en vez de observar desde el observador, observas desde un ego, ¿eh? Y entonces ese ego que tiene una que no. fantasía y A ve ver, que la cosa no va como a él le gusta. espera un momento. A ver, que todo esto que está muy bien, ¿eh? Pero vamos al aspecto operativo. A ver, Sí. tú estás haciendo un examen, o estás haciendo una labor intelectual de interpretar algo que te requiere toda tu atención, y vosotros me decís que, aparte de esa atención, también estáis observando a esa persona que está haciendo esa labor intelectual fuerte con ese paper o con esas cosas que está haciendo. A Lo ver. mismo con eso, una situación de peligro. Lo mismo con una Hombre, situación de eso concentración es. en una cuando situación de eso peligro vosotros más lo todavía. hacéis a la... No, en una situación de peligro absolutamente no. En una situación de ¿Cómo que peligro que no? estás corriendo como un loco o algo de emocional de tensión, no estás eh,
combinando las dos. Precisamente en la situación de peligro es cuando la atención tiene que ser perfecta, porque te juegan la vida. Precisamente. A ver, Linares, tú estás peleando con alguien en la calle, peleando, sí. No has sabido interpretar bien si esta persona te iba a hacer algo o no, ya es demasiado tarde, estás peleando, tú me dices que además de tener la concentración imperiosa de estar peleando y defendiéndote, que también a la vez tienes activado el observador. Mira cómo me estoy peleando aquí con esto. Yo digo que hay momentos en la vida que es difícil disociar. Tú estás hablando de manera literal. Y claro, cuando yo he dicho de observar la película desde la primera fila del patio butacas, no es exactamente literal, era para poner un ejemplo de cómo hay que enfocar. Además, ese ejemplo que he puesto yo no es para no pelearse o para pelearse en segunda persona, sino para evitar las reacciones automáticas del piloto automático. De estar viendo las cosas con atención, con calma, sin el piloto automático. Es que el problema siempre es del piloto automático, que reacciona según lo que dice la tele. Entonces, si tú controlas, si tú tienes la atención, que es totalmente, porque la mayoría de gente cree que atención es sinónimo de concentración, de estar aquí. No, es exactamente lo contrario. La atención es exactamente lo contrario de la concentración. Porque la concentración está en un punto o en un tema. En cambio, la atención es global, general. O sea, tú estás viendo todo lo que está pasando, estás viendo casi las intenciones de los que están metidos en el tema, en la película, en la realidad de ese momento. Estás viendo las consecuencias de lo que tú podrías hacer o no hacer. Estás viendo todo. Estás viendo las consecuencias de lo que pueden ver los otros. Todo eso lo estás viendo en tiempo real. Y eso es atención. Ya. Yo estoy de acuerdo con esto, y no es la primera vez que lo hablamos. A lo que voy yo es, en esas otras veces que le hemos hablado, que han sido más intensas que hoy, el día que yo me di cuenta de esto, que Matt me lo explicó y que leí en su libro y todo está claro, y he leído a Gurdjieff también y a su discípulo, lo entiendo. Entonces, mi problema es que en una situación vital, como quizás cuando cuelgue esta llamada y me vaya a dar un paseo por ahí, es más fácil y sí puedo ser observador. Y, sí puedo, y el ser puede manifestarse. Entonces, si el objetivo es que ese ser tenga cada vez más protagonismo en tu día a día, que es lo que yo entiendo que hay que hacer, te da serenidad y todo lo que hemos hablado muchas veces. Sí, yo tampoco. Es que no hay, míralo desde otro punto de vista a lo mejor, porque no hay tal cosa como un objetivo. Y cuando tú dices un objetivo, o cuando alguien dice un objetivo, lo que es decir, estás diciendo, primero, que hay algo que es deseable, que sería ese objetivo, y segundo, que por el mero hecho de ser un objetivo hay que intentar conseguirlo, y lo cual implica a su vez que puede no conseguirse. Es decir, y esto no, yo por lo menos no lo veo así. Es decir, esto es un proceso y tú estás metido en ese proceso en el que no puedes ni correr más ni correr menos. El proceso es automático absolutamente. Eso incluye el que a ti te preocupe y quieras perseguir un objetivo, pero eso no deja de estar englobado dentro de ese proceso automático y, por lo tanto, no hay ningún problema. Y entonces cuando... Pero, sí, Mac, pero sí, esto también lo hemos hablado, a ver, claro. Y no quiero entrar en libre albedrío, no libre albedrío, que eso nunca queda claro. Lo que quiero entrar es que lo que quiero entrar... Vale. Lo que quiero decir es que, a ver, cuando observas a la gente que medita, observas a la gente que quiere evolucionar en su vida, no quiero que tenga unas connotaciones esa palabra porque también nos va a desviar. Entonces, es porque tú antes mismo lo has dicho. Yo no hago meditación, pero entiendo el concepto de la gente lo que medita. Yo hago, pues es salirte de... Entonces, hay un claro intentar
evolucionar en tu vida, cambiarla, ¿vale? Tú dices, no, eso no se puede porque entonces estarías dentro de otra burbuja que es la persona que intenta evolucionar, pero está todo preconcebido y tú solo puedes tal cual. Bueno, vale, no vamos a entrar en eso. Entonces yo digo que en mi caso, en eso que yo a lo que quiero evolucionar y que antes yo no era así, que creo que yo tengo los mandos y la evolución mía ha sido debido a que yo lo he intentado y yo lo he perseguido, tú me dirás, no, ahí no has intentado tú nada, eso, las cartas están echadas y eso es, has evolucionado por donde te tocaba evolucionar, vale, muy bien, eso lo apartamos. Pero el caso es que yo lo estoy haciendo y lo estoy intentando. Y para mí es muy difícil en determinadas situaciones el mantenerlo, porque la realidad te hace no ser, yo no sé si Santa Teresa de Ávila o Santo Tomás de Aquino que el 99,9 de todas sus vicisitudes todos los días mantenían ese ser siempre presente en ellos, ¿vale? Pero es que a mí, hace semanas y meses cuando lo hablamos, yo había hecho una progresión y seguía y lo veía, pero luego ya tu día a día, yo que sé, el no hablar más de esto aquí, o no sé, te arrastran otras cosas porque es difícil mantenerlo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero si es que eso es así. Eso funciona de esa manera. O sea, eso funciona como por cuantos de energía, es decir, por impulsos. O sea, no es una función continua. Y funciona, o sea, es una función continua aparentemente discontinua. O sea, es un tipo de crecimiento como el que hemos comentado 1.000.000 de veces de un árbol que ahora florece, ahora después pierde la flor o tiene el fruto, después le cae el fruto, después pierde la hoja y después pero si tú mides el tronco de ese árbol de un año para otro, pues te das cuenta de que existe un crecimiento objetivo que es constante año tras año, año tras año, año tras año. Lo que pasa es que crece de esa forma, es decir, o sea, es lo mismo, tú te nutres, pero no te nutres 24 horas al día, que me refiero físicamente. Tú comes dos o tres veces al día y eso no quiere decir que cuando no comes no te estés nutriendo. Lo que estás haciendo es, estás en un proceso de digestión o estás en un proceso de asimilación o estás en otro proceso que a lo mejor ni se sabe qué proceso es, pero que eso funciona de esa manera. Y eso no quiere decir que tú para crecer tengas que comer sin parar. ¿Sabes? Si te fijas, eso debe ser algo muy parecido a lo que tú debes de percibir que te ha pasado. O sea, en un momento determinado has engullido una información, esa información la has digerido o la vas digiriendo y eso te produce una sensación de crecimiento en la forma de ver las cosas un poco más claras. O sea, si haces si recuerdas cómo veías el mundo hace, pues a lo mejor un año, pues te darás cuenta de que ha cambiado algo. Exacto. O sea, sí ha habido una evolución, sí ha habido un cambio. Sin duda. Lo que pasa es que eso no quiere decir que esa misma sensación tú la tengas que tener en cada minuto. ¿Sabes? Vale. Porque en el minuto o en la hora siguiente o la semana que viene puede que tengas una sensación de decir, pues parece que no ha adelantado nada. Claro que has adelantado. Es decir, tú y yo y todo el mundo. O sea que todo el mundo. De forma más o menos consciente. Son los dientes de sierra del gráfico. Eso es. Ya, muy bien, Ginares. Ahora, la divergencia es que tú no ves que nuestra voluntad o el que una persona quiera avanzar en un camino pueda hacerlo, porque es que en realidad está todo dispuesto. A ver. No, espérate. Tú, cuando dices una persona quiera, es decir, estás dando por supuesto que, o sea, cuando tú dices yo quiero evolucionar, por ejemplo, o yo creo que no, que me olvido y tal, o resulta que me pierdo y entonces unas cosas las comprendo y otras, estás dando por supuesto a ese yo. Es decir, estás hablando de algo que no sabes qué es. Estás hablando de ese conductor que conduce un coche eléctrico, pero que se da por supuesto. No sabes a qué te refieres. O sea, existe una personalidad... Mira, saca la referencia primaria de Unai, va. Eso es. O
sea, cuando tú dices yo, dime a qué te refieres. El estudio. El estudio que ha demostrado que Unai está aquí. No, me ¿Y de refiero dónde ha a salido? la persona. ¿Y qué es? No, me refiero a la persona eh, que cuando termina esta llamada tiene dos opciones. Una es No tiene. No. beberse media botella de ¿Qué whisky tiene? ¿Quién y es otra, ese que tiene? Ese que tiene, tú en este instante todavía no lo comprendes. Ni yo tampoco, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? O sea que eso es la gran incógnita que todo el mundo da por supuesta, pero nadie sabe a qué se refiere. Esa es la cuestión. a ver, O sea, yo el que soy tiene esa un persona DNI, que quiere, a ver, a mí lo que estamos hablando, para mí tiene sentido, ¿vale? Y encaja por muchas cosas que he leído y muchas cosas, y muchas me has apuntado tú a ellas en la evolución, ¿vale? bueno, porque Entonces, ya las llevabas dentro. O sea, yo lo más que puedo haber claro, hecho es que ahí es está, señalarte. Y ya está. Señalarme, vale. Sí, o Pero sea, yo en mi señalar esas ingenuidad, cosas. en mi ingenuidad, yo creo que puedo decidir el seguir ese camino, por ejemplo, ahora cerrar esta llamada, dar un paseo y seguir madurando esas cosas y esas cosas Sí. que... O también tengo otra opción que es coger y beberme media botella de whisky, pero tú me dirás, no, Unai, cualquiera de lo que... Es que ya estamos en el libro albedrío otra vez. Cualquiera de las No, dos pero, opciones que hagas, no, tú no has elegido nada. Eso lo no, tenías tú pero yo dentro ahora y no no te te vas estoy a beber diciendo la eso. botella de whisky, vas a hacer lo otro. No, Entonces, pero bueno, ahora yo- has cambiado de sí, clase, Unai. Ahora estamos en otra asignatura. Es decir, ya no estamos pensando en si uno tiene o no tiene libre albedrío, sino en qué es ese uno que todo Sí. el mundo da por supuesto. Ese es el tronco que decía antes Paco. Ese es lo que decía Gurdjieff del recuerdo de sí. ¿El recuerdo de qué? bueno, Eso. pues de esa, de esa, de Eso no esa, es. de ese ser inmortal que se reencarna y que esa esencia, pues Sí, eso, pero ese es el ser. mantener la conciencia Ya en está. esa esencia, eso es extremadamente difícil. Sí, pues Porque, eso es de lo que estoy hablando, Max, y estamos hablando de lo mismo. Si ya vio el ser y eso, la ya, pues definición eso del es. ser, pues vale, pues lo hablamos, ya más o menos lo he definido, tú lo has definido muchas veces, vale. Ahora, el que ese ser tome más protagonismo en tu vida con esa perspectiva de qué hace este tío que conduce este coche y viéndote y todo eso, para mí, No, lo entiendo. Unai. Es que, no, escúchame. Ese ser no puede tomar más protagonismo en tu vida porque ese ser eres tú. O sea, cuando dices tú, con letras Sí, sí, mayúsculas, sí, vale. Sí, es ese ser. Lo que le ocurre a sí. ese ser es que su nivel de conciencia todavía es pequeño, y vamos, siempre es relativamente pequeño, pero en este instante es particularmente pequeño, porque tiene más parecido con el de un animal automático, con el típico gato, el perro de los ejemplos que hemos comentado un montón de veces, que con un ser autoconsciente. Es decir, que es capaz de no de no actuar o de quedarse mirando como un tonto, sino de mantener la conciencia en dos niveles. Es decir, la atención, que decía Paco, en lo que está pasando fuera, pero desde el punto de vista del ser. Es decir, mira, yo soy esto que está experimentando aquello. Sí. Yo eso Esa es la cuestión. Entonces, sí. ese ser es el que todo el mundo damos, por supuesto. Cuando tú te duermes en un nivel o sea, dormir en el sentido de la conciencia, cuando estás dormido, cuando no te enteras de nada, cuando actúas con el piloto automático, cuando actúas como un animal, es decir, que el que está obviamente vivo y ahora se pone al sol y después se va a buscar un ratón y después huye de que le den un golpe y después tal y cual, pero no es autoconsciente. Cuando en este nivel en el que nosotros estamos, ya tenemos una autoconsciencia o podemos empezar a experimentar con la autoconsciencia. Y la autoconsciencia tiene esa característica y es que cuando tú eres consciente de ti, es decir, pero del ti, no del que le vas cambiando la chaqueta todos los días, que es tu cuerpo físico, sino del tú que percibe, de ese observador, cuando eres paralelamente, simultáneamente consciente del observador
y de lo observado, eso es otro nivel de conciencia. Ese nivel de conciencia es lo que estoy intentando transmitir, Mac, que entiendo todo lo que has dicho. Ese nivel de conciencia yo lo tengo en flashes al día, ¿vale? Entonces yo quiero que esos flashes sean más largos y que tomen que en ese estado esté más parte de las 24 horas de mi vida. La palabra, yo te digo que... la palabra yo quiero, eso Krishnamurti lo explicaba con mucho humor, porque había alguien decía, es que a mí me gustaría que no sé qué, y entonces Krishnamurti decía, mire señora, a mí me gustaría que la reina de Inglaterra me regalara la corona para ponérmela porque me quedaría muy chuli y tal. Pero claro, como eso es imposible, vamos a hablar ya en serio. O sea, no, yo no creo que sea imposible. Yo creo que eso se ejercita. No, perdona. Yo no creo que perdona. Los deseos, aunque sean desear ser un santo, son una estupidez igual. O sea, no desear dinero, sí, eso es malo, o desear la mujer del prójimo, vale, no. Yo deseo ser un iluminado, bueno, otro deseo estúpido como los demás. O sea, el deseo es un conflicto entre la realidad y tu deseo. Eso es un conflicto y todos los conflictos generan pues problemas. Entonces yo quisiera o a mí me gustaría, eso no sirve. No, pero en el caso que estás proponiendo, si te das cuenta, yo lo que te digo es que aunque tú no lo deseases, o aunque lo deseases más fuerte, no puedes salir de ese camino. Porque esa es la naturaleza del ser humano. Es decir, ¿qué es el ser humano? Pues es alguien que está, por utilizar términos vulgares, en tránsito entre el animal y el ángel. Por decir ángel, sin entrar en qué es un ángel, ni si tiene sexo o no tiene sexo, eso nos da igual, ¿no? Pero esa es la cuestión. Entonces, alguien que está en ese tránsito, pues no se puede salir de ese tránsito. O sea, no puede. Quiero decir, ¿tú puedes? No. O sea, no sé cómo decirte, es como una mata de habas. Es decir, ¿qué es una mata de habas? Pues es una planta que en un momento determinado, si no se hiela, pues da habas. Y ya está. Y después de dar las habas se seca. Y decir, eso es algo que tiene una mecánica que es cíclica. Es decir, una mata de habas, iba a decir, seguro que no da peras nunca. Y yo nunca he visto una mata de habas que dé peras, pero estoy seguro que no hay. Pues es lo mismo con las personas. Es decir, ¿qué es la persona? La persona es justo eso. Es decir, ¿qué eres tú? Tú eres un ser vivo, lógicamente, que tiene un nivel de conciencia que está en tránsito. ¿En tránsito entre qué? Pues es decir, pues eso, entre una conciencia de animal que ya la está soltando y una conciencia y una superconciencia o supraconciencia que la está adquiriendo. Y ese nivel, ese nivel de conciencia que está en tránsito es alterable o es simplemente el número de vidas que te ha costado reencarnarte o cómo evoluciona esa conciencia. O sea, no hay nada que el ser humano pueda hacer para... ¿Es lineal o logarítmico? Claro que puede hacer. No. No, a ver, si yo entiendo lo que quieres decir, pero cualquier cosa que, claro que puede hacer, pero lo que hace es justo lo que tiene que hacer, es decir, que lo que no puede... Sí. Esa es la cuestión. Incluso entonces, lo que tú haces con tu determinación y con tu voluntad está ya preconcebido. Ya entiendo lo que tú quieres decir. No, a ver, es que no es lo que haces, preconcebido. esto tenía que ser así. O sea, tú el tener un interés por evolucionar está ya preconcebido. No es que tú lo has elegido, sino que eso ya estaba. Eso ya lo entiendo con el no albedrío, libre albedrío, es que todo está ya dispuesto. Pero, a ver, está dispuesto de la misma forma en que, por ejemplo, cuando tú coges una semilla y la seca y la pones en tierra y la humedeces un poco, quiero decir, germina. ¿Y por qué germina? Pues porque está en sus genes. Es decir, esa es su naturaleza. Entonces, tu naturaleza es esta. ¿Sabes? Y cuando dices esto, eso incluye todo lo que tú eres. O sea, todas tus pulsiones y todos tus anhelos y todas tus fluctuaciones, todo eso es lo que te hace moverte. ¿Comprendes? Entonces está preconcebido, ¿no? Preconcebido en el sentido de que está escrito
Es decir, esa digamos, visión, vamos a llamar bíblica, es que no es eso, o sea, no es procedente. No procede esa explicación aquí. O sea, el ejemplo no sería bueno. Está escrito de la misma forma en que un huevo tiene escrito, en cierta forma, que lo que va a salir de allí pues va a ser un cisne o va a ser una gallina. Eso está escrito. Y quiero decir, ¿tú lo puedes cambiar? Pues eso no se puede cambiar porque forma parte de esa naturaleza. Ahora, a la vez, dentro de ese proceso, porque no es más que un proceso, está el propio cambio del proceso, es decir, está la evolución. O sea, igual que una oruga después se convierte en crisálida, después se convierte en mariposa, pues eso es lo mismo. O sea, que existe o sea, tú puedes cambiarlo. Bueno, el que lo cambia eres tú, de hecho. O sea, es que es un poco difícil de ver. O sea, es difícil, más que nada, desaprender el concepto, o sea, olvidarte del concepto de predeterminación, de mecanicismo. O sea, a ver, podríamos llegar a un acuerdo sin utilizar términos mecánicos o de predestinación, de que un huevo es algo que está en evolución y que no se puede cambiar su evolución porque de dentro de un huevo de gallina no puede salir un cisne, eso está más claro que el agua, ni un cocodrilo, pero eso a la vez, o sea, no tiene ninguna connotación negativa, es que es así. ¿Sabes cómo te digo? O sea, que tú seas una conciencia que está en evolución, en tránsito desde la conciencia que venga de una conciencia animal y que vaya a una superconsciencia, una conciencia cósmica, lo que tú quieras llamarle, eso, es decir, ¿podía ser de otra forma? Pues en principio no. Es así como es. Ahora, ¿eso tiene algún problema? No. ¿Sabes cómo te digo? Ahora, lo que pasa es que a nosotros nos han enseñado desde otro punto de vista y te han dicho, por ejemplo, no, tú eres un huevo, pero que podría ser un huevo de cualquier cosa. Eso es falso. Si tú eres el huevo que eres, ¿comprendes? Pero como te lo han dicho siempre, y encima te han dicho, no, es que si eso no fuese así, tú no tendrías libre albedrío, sin entrar en el tema del libre albedrío. Y eso te lo han vendido como algo negativo. Entonces, es que eso no es negativo, es decir, tú eres lo que eres y se ha acabado. ¿Podía ser otra cosa? No. Estás siendo otra cosa. O mejor, lo que eres está cambiando continuamente. Está cambiando en una dirección que a la vez lleva un impulso que en parte lo lleva tu conciencia, que en cierta forma tiene una manifestación en forma de voluntad, pero eso no quiere decir que porque alguien quisiese ser un huevo de otra cosa pudiese convertirse en un huevo de otra cosa. Eso es un absurdo. No, está claro, pero un huevo su proceso de eclosionar puede acelerarse siendo un huevo de gallina y no queriendo ser un huevo de cocodrilo, otra cosa. Yo no hablo de eso. Siguiendo el proceso que es y que tiene que ser. Ese huevo lo podemos poner en una incubadora para que vaya más rápido el proceso, para que el símil de nosotros con nuestra conciencia, nosotros también podemos observarnos, conectar, tener este aspecto de la vida más presente para elevar la conciencia. La ambición es mala. No, pero aparte de la ambición, mira lo que pasa ahí. O sea, llega un momento en el que, es decir, me ha venido, es decir, llega un momento en que a ti la ropa te sienta pequeña y entonces te la cambias, estás incómodo en el lugar en el que estás. Eso ocurre exactamente igual. Es decir, mira, todas las personas, es decir, nosotros tenemos, fíjate cómo funciona la mente. La mente tiende a montar un escenario y que le resulte cómodo, lógicamente, para su nivel de conciencia, porque si tuviese otro nivel de conciencia ya no le valdría el mismo escenario. Entonces, durante un tiempo tú tienes un escenario, ves la vida de una forma, tienes unos valores, es decir, cuadras una historia mental que le resulte cómoda a tu ego, es decir, digamos, a tu personalidad. Y eso lo usas mientras te vale. Es decir, eso, si haces memoria sobre ti mismo, te das cuenta que, por ejemplo, casi seguro que los impulsos viscerales hace, por ejemplo, 20 años eran de una forma y ahora son de otra. Es decir, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, a lo mejor hace 20 años una cuestión política
era capaz de soliviantarte y de sacarte de quicio o de ponerte en una discusión muy vehemente, y ahora, por ejemplo, la misma cuestión política pues la tienes más relativizada. ¿Por qué? Porque el escenario que hay alrededor de todo eso se ha modificado a lo largo del tiempo. Entonces, ese es decir, y tú tiendes a montar un escenario que te resulte cómodo en cada momento. Esa es la cuestión. Y a la vez ese escenario se va quedando pequeño con el tiempo. Es decir, es una especie de doble juego. Si tú intentas montarte un escenario, de hecho te lo montas, y te lo montas cogiendo el valor de unas variables sobre determinadas cosas. Eso es que es bastante complicado, y a lo mejor otro día entramos con un poco más de detalle. Pero no, te sigo ese mal, escenario perdona que te interrumpa. O sea, ese ejemplo sobre la reacción ante divergencias políticas con tus amigos, con quien sea, hace 20 años y ahora, es un ejemplo, o hace 30, es un ejemplo que a mí me encaja. Claro, ¿vale? a ti y a todo el mundo. Vale. Entonces, ahí hay una evolución, por lo menos en mi caso, porque a mí me gusta más estar en el estado en el que estoy ahora que preocupándome y invirtiendo en cosas que hacía hace 30 años por unas razones políticas que ahora las veo. Entonces, para mí hay una clara evolución. No es que todo evoluciona y no hay rumbo, sino que he partido de A a B y estoy mucho mejor en B. ¿Vale? Claro. Entonces, bien, vale. Entonces, ¿hay algo que nosotros podamos hacer, concédeme que llamo a eso mejoría, de A a B, o son las piezas del teatro que actúan sobre nosotros, y esa evolución de A a B es la que es y siempre será la misma y no se puede actuar sobre ella? ¿Qué es el kit de la cuestión? Yo he planteado algo muy parecido al principio. He dicho, si teniendo en cuenta que los 4 que caben en un taxi eran vegetarianos, y a lo mejor eso tenía que ver. O sea, la pregunta es casi la misma. Sí, por ejemplo, pues siendo vegetariano o dedicando no 1 hora a estas charlas, sino yo que sé, 24 o no lo sé, o recluyéndote en no lo sé. Pero la cuestión es no el cómo, sino si se puede o no. No es que se pueda. Mira. Tú analiza eso ahora, esa situación que acabas de definir, que está bien y que es lo que le ha pasado a todo el mundo, todo el mundo, digo todo el mundo, es decir, que tenga un poco de memoria, puede extrapolar esa situación, a lo mejor no en el tema político, porque a lo mejor hay gente que en el tema político pues no ha evolucionado, es decir, que sigue votando el mismo partido, en fin, no tiene las ideas, esas ideas no se han movido, pero sí que se le han movido otras seguro, es decir, se le habrán movido otras ideas alrededor de la familia o alrededor de cualquier cosa, ¿no? Del trabajo, de su forma de ver el mundo, en fin, de su nivel, de lo que él entiende. ¿Se contribuye a eso conscientemente? ¿A esa espera, o no? Es la pregunta. Espera. Mira eso cómo es, fíjate. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Que tu mente de hace un tiempo, esa que veía el tema político de una determinada forma hace un tiempo, ese escenario que yo te digo que se va modificando y que a la vez te va quedando pequeño y tu mente evoluciona junto con ese escenario, esa mente ha cambiado. Pero el escenario que tú tenías hace 20 años, que le venía bien, ese traje a medida, era un traje a medida de hecho, para tu mente de entonces, ya no le viene bien a tu mente de ahora. Entonces, en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? De acuerdo. ¿Por qué no le viene bien? Pues porque tú no podrías moverte a los valores que tenías hace mucho tiempo, no te puedes divertir con las cosas que te divertías hace mucho tiempo, tienes otros intereses. Es decir, el escenario de tiempo atrás ahora ya no te encajaría. Es decir, es como lo que yo te decía de que la ropa se te ha quedado pequeña. ¿Vale? Entonces, ¿qué has hecho? Pues has cambiado la piel de la serpiente. Es decir, que quita la vieja y se queda con una nueva. Eso lo hace todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que ni tu escenario de antes ni tu escenario de ahora a mi mente le pueden venir bien. ¿Comprendes? O sea, a mí me ha pasado lo mismo y eso le ha pasado lo mismo a Paco y a todo el mundo, porque esa es una ley general. Pero
mi escenario de este instante, pues a mí me viene bien, porque es el que tengo. Si no me viniese bien, automáticamente eso me produciría una incomodidad y esa incomodidad generaría un movimiento. ¿Comprendes? Para irme a otro escenario, es decir, para comprender, o si algo me incomoda, o lo comprendo, o me voy de ahí. Así funcionan las mentes, todas las mentes. Entonces tú dices, ¿puedo acelerarlo? Es que se acelera solo. O sea, a ver, el tú consciente ahí no tiene nada que hacer. Solo si observas, te das cuenta de ese proceso y es algo exactamente igual que si tú observas pues cualquier tipo de no sé qué decir. Por ejemplo, si tú observas que donde estás hay una corriente de aire, pues la consecuencia de tu conciencia, de tus conocimientos aprendidos y de tu observación de ese hecho es que o te pones una chaqueta o te cambias de sitio o cierras la ventana y así no te resfrías. Entonces dices, ¿puedo acelerarlo? Bueno, cuando ya sabes lo suficiente, pues vas en cada momento, pues eso lo vas mejorando. Que no lo sabes, no hay ningún problema, porque tú estarás en una corriente de aire, como no lo sabes y no tienes la conciencia puesta ahí, no pasa nada, salvo que mañana has cogido un enfriamiento y entonces tienes mocos, te constipas, toses, etcétera, etcétera. Y sigues sin enterarte. Hasta que un día, a base de enfriamientos, dices, caray, pues si esto resulta que cuando yo estoy en una corriente de aire, si no cierro la ventana me enfrío. Ay, pues ya está. Pero ¿cuál es la forma de enseñarte? Pues esa. Entonces, ¿lo puedes acelerar? Bueno, si tú pones más atención en una cosa, pues ahí eso a lo mejor te lo enseñas más rápido, pero no vas a poder hacerlo si tu mente no está en ese nivel. No sé si me explico. O sea, es como una escalada. Tú en una escalada vas soltando los puntos de los agarres, es decir, sueltas uno cada vez y vas cogiendo otros. Y dices, bueno, pues ¿y no podías ir más a prisa? Pues no, porque eso va a la marcha que toca. No puedes pegar un salto y subir 5 metros de un salto. Eso no se puede hacer, ¿sabes? Ahora, las ganas que tienes de llegar arriba a lo mejor, pues son las que te dan la fuerza para poder ir haciendo esos movimientos. O sea que digamos, ¿para qué quieres correr más? Sería la primera pregunta. Y la segunda, cuando corras más, ¿a dónde vas a llegar? ¿Sabes? Pues Y la si la tercera, aunque no escalada... corras, Sí. es lo mismo. Es decir, no vas a poder ir más a prisa porque tú te vas moviendo con ese entorno mental, con ese escenario mental, y todo eso se desarrolla a su velocidad. No puedes salirte de ese escenario mental, no puedes hacerlo. No puedes salir de tu mente. Es decir, si la escalada es evolucionar la consciencia, lo que puedes hacer es escalar más. Escalar por la mañana, por la tarde, por la noche, bien, con focos. Bien. Es que eso... Entonces, pero sí eso es subirás más automático. rápido y dejarás de hacer otras cosas que antes hacías y que eso es automático. Claro, eso por ejemplo te está pasando a ti. Eso te está pasando a ti. Es decir, tú de un tiempo a esta parte, por lo que yo te conozco, tienes hambre de este tipo de cosas. ¿Es así? Es así. Claro, pues ya está. Ahora intenta evitarlo. Sí, yo puedo... Es que la respuesta que te dé Mac es irrelevante porque le vas a dar la vuelta. Yo ahora te puedo decir que me puedo relajar y podemos hacer una apuesta y decir, mira, yo a esto no le voy a dedicar en los próximos 6 meses ni 0 y no voy a hablar con vosotros y voy a estar hablando de tonterías en el bar de abajo. Y tú me vas a decir, claro, Unai, es que eso es lo que te hacía falta para evolucionar. Entonces no llegamos a ningún lado. ¿Entiendes lo que digo? No, Unai, No, es que eso mira, precisamente estaba escrito y es lo que los condicionantes te Olvídate apuntan del a hacerlo. escrito. Es la roca que cae por el monte. Y Olvídate claro, del normal. escrito. Unai, tú olvídate de lo que yo diga. Tú simplemente, si observas, a ver, afortunadamente no hace falta ir a ninguna universidad para aprender psicología ni sociología, es decir, porque tú te llevas puesto. Si tú eres, si te usas a ti mismo bien, si observas tu mente adecuadamente, es decir, ahí tienes una fuente de conocimiento bestial, ¿no? Y entonces, quiero decir, yo no tengo ningún interés en demostrarte nada, ni en hacerte pegar ninguna cabezada, ni en hacerte decir ni que sí ni que no. En serio te lo digo. Ahora,
si tú te observas a ti mismo, si te observas qué es lo que te está pasando, te puedes contestar a todas las preguntas que estás haciendo. Porque te fijas o te puedes fijar en que el hambre de conocimiento, por decirlo de alguna forma, el hambre de comprensión, por decirlo de alguna forma, en esta área que estamos tocando, a ti se te ha despertado de una forma absolutamente brutal, ¿no? Bien. Y eso hace, o sea, ese interés hace que, ¿qué pasaría si tú, primero, que no tiene tampoco, o sea, ¿para qué serviría que tú dejases de hacer ese, digamos, esfuerzo? Pues, bueno, ¿qué interés tiene eso? Ninguno. Pero si lo hicieses, si dices, bueno, es que mañana ya no me voy a dedicar a esto, perfecto. Pero ¿qué te va a pasar? Yo te lo puedo decir lo que te va a pasar. Vas a encontrar un vacío, es decir, que te va a succionar otra vez hacia este tipo va a mover tu interés hacia esta área, otra vez. Y podrás decir, bueno, pues en una semana no quiero ni leer nada ni oír hablar a nadie. Perfecto, o en una semana o en un año, pero si lo intentas, eso lo que va a hacer es hacerte coger más impulso todavía. O sea, y además, es que ¿qué problema tiene? ¿Y por qué tienes que hacer eso? Y tú te vas a mover en cualquier caso en la dirección que, o sea, lo puedes ver. Si tú has desarrollado ahora, o se te está desarrollando una perspectiva que hace un tiempo no tenías. Igual que a mí, es decir, a mí me está pasando lo mismo, porque eso es lo que pasa a todo el mundo todos los días. Lo que pasa es que en algún momento concreto es más apreciable, como puede ser precisamente tu caso. ¿Cuántos libros te has leído de esta temática en los últimos 3 meses? Unos cuantos. Sí, pero de un número. 7, 8. Claro. Yo te iba a decir 8 o 10, pues seguro. ¿Y eso por qué es? Pues porque tu mente ha llegado a un punto de interés en el que hoy, justo en estos 3 meses, está ahí, y entonces su ley del mínimo esfuerzo la empuja a leerse esos 8 libros. Si tú haces memoria de cómo veías el mundo hace 5 años, por ejemplo, en aquel momento tú no tenías la mente para leerte en 2 o 3 meses 7 o 8 libros de esta temática. Hace 5 años. ¿Lo hubieses hecho? Seguramente no. Pero después de subir 8 libros, el gráfico tiende a una corrección, aunque sea pequeña. Que sería, claro, sí, eso pasa siempre. que sería estar 2 meses sin leer ninguno o mirando el fútbol en la tele. Y eso es lo normal. No, pero claro, esa es la cuestión. Si no quiere decir que te tenga que pasar, pero que funciona de esa manera, y eso no es ningún problema. Es decir, eso es así. Y ahora nos cogemos otra vez a hablar de coches eléctricos o de metales o de cosas y tal, que no están en este... Y podemos estar hablando de eso una temporada y después, o unos días o unas conversaciones, y después, de forma natural, volveremos otra vez al tema del ser, que es lo que hay al tronco. Porque eso funciona de esa manera. Es decir, porque al final te lleva todo ahí, ¿no? Ok, os tengo que dejar. Muy interesante. Sí, siempre es interesante. No seas ambicioso. Consejo de un egoísta. Y si eres ambicioso, mira, observa tranquilamente y dices, mira, hoy estoy siendo ambicioso. Y entonces te preguntas, bueno, ¿y qué? Exacto. Y ya está. ¿Cuál es la yo diría, ¿cuál es la consecuencia? ¿Y qué? ¿Y para qué? ¿Y cuál es la consecuencia de ser ambicioso, Linares, de ser...? Nada, ninguna, por eso. ¿Y qué? ¿Y para qué? O sea, eso, una vez le preguntaron a Krishnamurti para levitar y tal. Él dijo, sí, se hace una vida pura, sana, con pensamiento no sé qué, alimentación muy tal. Llegará un momento que levitarás. Y dijo, pero ¿y para qué? Tontería eso de levitar. Y ya está, o sea que levitar podrás levitar, pero menuda tontería. Por lo mismo. Vale. Ok, un abrazo. Muy bien. Hasta pronto. Venga, Adiós. lo dejamos hasta la próxima y así ya queda todo preparado para la siguiente. El mundo hoy ha quedado casi arreglado a falta de pequeños retoques. Pues no queda. Bueno, Paco, una